Ya son las 20 horas con 51 minutos. Seguimos en este tren programático ininterrumpido por todas las pantallas y plataformas de Súbela. Y a partir de este instante hacemos un especial del Chile que viene. Qué buen nombre para poder analizar justamente lo que se comienza a dibujar con los resultados ya sobre la mesa. Estamos también con la diputada de Convergencia Social, Gael Jomans. Bienvenida, diputada. ¿Cómo está? Muchas gracias, bien, aliviada, que era lo que conversábamos con anterioridad, así me siento. Oye, bueno, la expresidenta Michelle Bachelet se convirtió en uno de los últimos rostros del En Contra y generó bastante controversia. Uno, su participación y justamente la defensa que hacía respecto de los eventuales retrocesos que esta propuesta constitucional podía significar para las mujeres, aborto en 3 causales, objeción de conciencia, etcétera, ¿no? Hoy día, justamente cuando fue a votar, le preguntan sobre aquello y ella dice, me llama la atención que sea de todos los expresidentes, todos se manifestaron respecto a su opción de voto y yo fui la única que acumuló tantas críticas, acusó cierto machismo. ¿Están de acuerdo con aquello? Totalmente. De hecho, además, la crítica que se le hizo, porque no fue cualquier crítica, se le dijo que estaba siendo manipulada, como si no se tratara de la presidenta, de la única presidenta primero que hemos tenido en el país, que fue electa 2 veces presidenta, y por lo tanto hay un trato que es de menosprecio. Y ese es el que me parece que es inaceptable, porque uno puede estar en contra de las ideas, no tener la misma disposición, ok. Pero dice mucho que cuando la crítica se le hace a una mujer, lo que se quiere decir detrás es que hay visiones que están siendo, en el fondo, que están manipulándola o que están hablando, ¿cierto?, por ella. Y eso creo que es inaceptable. A mi juicio, además, respecto a esa crítica, teniendo en cuenta que fue también hecha por mujeres, y lo quiero plantear así en esos términos, porque a veces se dice, es que la crítica se la hizo otra mujer. Bueno, eso no quita de ser machista, ¿cierto? No porque la haga otra mujer va a dejar de ser machista la insinuación que se hace respecto a la presidenta. Repito, 55.76% en contra versus un 44.24% del a favor. ¿Les sorprendió a ustedes las cifras? Se lo pregunto porque además las encuestas fueron bastante contundentes hasta el último minuto, tema que también vamos a discutir. Esto de la ley impide seguir encuestando, pero finalmente echa la ley, echa la trampa, llegan encuestas traficadas por WhatsApp, en fin, lo que implica muchas veces que la información pueda ser un poquito distorsionada. Tal vez es bueno discutir el hecho de que en el futuro las encuestadoras puedan hacer su trabajo hasta el último día. Lo planteo ahí y lo dejo sobre la mesa. Pero en particular, ¿qué les pareció el resultado? ¿Cómo lo leyeron desde el primer momento? Diputada. Bueno, la verdad es que a pesar de que las encuestas estaban señalando esos resultados, lo puedo decir a nivel personal, mis nervios estaban de todas formas a flor de piel. No puedo decir que estaba tranquila. A pesar porque además, bueno, también teniendo en cuenta que venimos de un proceso pasado, ¿cierto?, donde también tuvimos un plebiscito complejo, y lo que estaba en riesgo era alto, y lo quiero decir en esos términos. Entonces, el hecho de que se rechazara este texto constitucional genera este alivio y claro, quizá, mira, más allá del porcentaje, la verdad, para ser muy sincera, aunque hubiéramos ganado por poco, el alivio sería el mismo. Me parece sí que es importante tener en consideración el componente del voto, porque también lo vi durante la campaña, ¿cierto? Hay mucho malestar, hay hastío, y eso también hay que recogerlo. O sea, independiente de este texto constitucional y de lo que se estuviera plebiscitando hoy, el hastío y la crisis de legitimidad sigue permanente y además se ha proyectado durante el tiempo. Yo no creo que este malestar se haya expresado solamente en el plebiscito pasado, viene de antes, viene también del estallido social. Diputada, le interrumpo brevemente, vamos a revisar las declaraciones de Gloria Hood, la ex consejera, a esta hora de la tarde. Y donde ella fue una de las fieles defensoras, quiero buscar en sus palabras, ¿no?, de que esta era una constitución lejos de lo partisano, lejos de intentar proyectar la identidad de una facción política. Ella era de las que siempre dijo que se trataba de una constitución que nos unía a la casa de todos. La gente dijo lo contrario. Gael. Bueno, lo que quiero decir también respecto a Chile Vamos completo, me parece que primero reconocer que hay un camino que fue derrotado.
que el camino de los republicanos se derrotó en esta pasada. Y fue el país el que le dijo que no a una visión que sí era partisana, que sí era reflejo de una visión política que excluía al otro. O sea, lo dijeron en su campaña, el que se jodan era el que se jodan una cierta parte del país, ¿cierto? Que querían excluir de un texto constitucional. Entonces, esa visión se derrota y por lo mismo el camino de realmente estar disponible al acuerdo, ¿cierto? A construir posiciones comunes. ¿Para qué? Para que a la ciudadanía también se le reconozcan sus derechos. O sea, de eso estamos hablando. Para entender tu punto, ¿se equivoca Gloria Hood en el sentido de que, no sé, por ejemplo, recordaba hace algún rato el WhatsApp filtrado de republicanos donde había ahí ya una convicción de que esta no iba a ser ni la casa de todos ni una que nos uniera, a pesar de que públicamente se había declarado aquello? Uh-huh. A mí me parece que sí, que se equivocan y que debieran reconocer también en términos políticos cuál va a ser el camino que van a adoptar. Si van a seguir, ¿cierto?, los pasos de José Antonio Kast o van a tomar un camino distinto. Hasta ahora me parece que se marearon con el resultado del plebiscito pasado y siguieron a José Antonio Kast como si esa fuera la forma de enfrentar la política desde la derecha, como si ese fuera el único camino que pudiera adoptar la derecha en Chile. Yo no creo eso. Y yo invitaría, ¿cierto?, tanto a Gloria Hood, pero también a Evelyn Matei, ¿cierto? En el caso de Evelyn Matei, en que vimos primero que estaba más tendiente al en contra, pero de a poco andar se sumó, ¿cierto?, a esta otra campaña, a este camino. Yo creo que es un camino peligroso, porque además no es solo excluir, sino que también pone en cuestionamiento la democracia, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que la democracia sea la forma de abordar los desencuentros, las diferencias, de una forma de acordar, de llegar a consenso. Gael, prioridades del gobierno a partir de mañana, lunes 18 de diciembre. De hecho, hay un tema que tenemos que resolver sí o sí el lunes, que tiene que ver con el ajuste del ICSA, que es este procedimiento que tiene que ver con salud, ¿cierto? Y a mi juicio, la única manera de resolver ese punto, que es una cosa como bien puntual, pero que tiene relación con la reforma de salud y con la construcción de acuerdo necesario para avanzar en ello, nos pone en ese principal desafío. Ahora, yo creo que es un desafío en donde la responsabilidad del gobierno es la 1, pero el Congreso también tiene una responsabilidad, ¿cierto? Pongámosla en el número 2, pero a mí a veces me pasa que en el Congreso la dinámica en la que a veces uno se encuentra es que mira para el lado respecto a las responsabilidades que hay en estos temas tan importantes y urgentes en las que llegar a un acuerdo es sumamente importante y también apremiante, sobre todo respecto a la situación de los afiliados de la ISAPRE, pensando en ellos y también en el fortalecimiento de FONASA. La cantidad de afiliados que está llegando a FONASA es cada vez más y eso debe ser también parte de las prioridades. Diputada, ¿cómo le llegan las palabras del presidente? Sí, o sea, es que de alguna manera desde el mundo político se le quiso dar una respuesta a la crisis social del estallido desde el proceso constituyente, diciendo, bueno, tenemos que unirnos, generar un pacto social, cambiar la Constitución y así también ir dando paso a una nueva forma de entendernos políticamente, ¿cierto? Y que la política, desde esa mirada, ¿cierto?, desde una institucionalidad nueva, de un texto constitucional, pudiese responder a ese malestar. No se logró, y yo creo que ese es el fracaso también, y eso no quiere decir que hoy día tengamos que decir, ok, no hay que cambiar el texto constitucional o hay aspectos que no debiesen cambiarse. Lógicamente que eso está abierto y de hecho, de alguna manera, viendo el vaso menos, no tan vacío, ¿cierto? Podríamos decir que el que se diga hoy día en Chile que tener un Estado social y democrático de derecho sea un consenso, ¿cierto?, mayoritario en el mundo político es un avance. O reconocimiento a los pueblos indígenas. Por ejemplo. O cambio al sistema político. Y también veo que es importante, sí, hacerse cargo de no desconectarse. A mí me parece que ambos procesos, lo que sí pasó es que hubo una desconexión con como la mirada popular. De alguna u otra manera se desconectó con las necesidades que se estaban teniendo hoy y que se siguen teniendo, ¿cierto?, en pensiones, en salud, en seguridad y en tantas otras cosas que uno habla constantemente en los paneles, en el Congreso y en todas partes, pero parece como que eso de diálogo no llega a concretarse en
una forma de vida distinta y en donde sus vidas, ¿cierto?, reales y contingentes cambian. Y para mejor, digo, que puedan avanzar en derechos. Y yo creo que en esa mirada es en la que nosotros al menos nos encontramos en el desafío y también el llamado que hace el presidente a construir acuerdos. Lo que parecer, a su juicio, ¿en qué posición queda la figura de José Antonio Kast y republicanos en este nuevo cuadro del poder posplebiscito? Yo califico que igual son parte de los que fueron derrotados. O sea, digo, evidentemente, pero como incluso en su discurso, bueno, él la asume, él dice, nosotros no somos como el resto, nosotros sí asumimos la derrota y... Bueno, pero sí es la verdad, o sea, ellos salieron electos, ellos dominaron cierto el espacio, podrían perfectamente haber hecho o tenido una estrategia distinta. Sí. Ellos tomaron la decisión del texto constitucional que se presentó. Sí. Y además sumaron a nuevos amigos en el camino, invitándolos a ser parte de esta estrategia. Entonces, hay que asumir también la consecuencia política que tiene eso. Y yo espero que la asuman. No sé, y a lo mejor eso es medio ingenuo de mi parte decirlo así, entendiendo que esto no va a variar a veces mucho, sobre todo respecto al Partido Republicano. Esa es como una estrategia que los constituye, ¿cierto? O sea, el Partido Republicano es así porque es Partido Republicano, digo, no, es parte de su identidad. Es bien difícil que vaya a cambiar, pero sí me llamó la atención algo de lo que dijo la ministra, de su mensaje, que en el fondo ahora entiendo con esto es que se van a presentar igual las indicaciones de la reforma de pensiones, como que ya se agotó la etapa del diálogo, porque hubo diálogo y eso también quiero decirlo, o sea, no es que acá se va a imponer una visión, no, se trabajó con los técnicos, se ha generado espacios de trabajo, quizás no es representativo de todos los sectores de la oposición, por cierto. Lo más probable es que el Partido Republicano de nuevo quede fuera, tanto del pacto fiscal como también de la reforma de pensiones. Pero sí es urgente avanzar. O sea, uno no puede esperar que la transversalidad sea la excusa para no construir el acuerdo. Y sobre eso, diputada, ¿no? Ya para ir cerrando, con este resultado importante, triunfo del en contra versus el a favor, ¿en qué pie queda el futuro político en vísperas de estos próximos procesos eleccionarios? Creo que la crisis, ¿cierto? Como que conversamos de legitimidad, del malestar social, en la medida que vaya transformándose el Congreso o un espacio de diálogo político entre los partidos en una forma de canalizar en medidas concretas, me parece que también es parte de los desafíos principales que tenemos. O sea, cuando hablamos de pensiones, ¿cierto? Si la reforma de pensiones que se presenta sigue la misma lógica de lo que tenemos actualmente y no mejora las pensiones de los jubilados y jubiladas, o sea, te digo que esa crisis se va a acrecentar. Y ahí actores que les gusta la impugnación, que hacen política como la que hemos visto, ¿cierto? Desde los republicanos u otros actores, se hace más viable también para su crecimiento. Entonces creo que eso es lo que está en juego. Momento. Diputada, palabras al cierre. Bueno, yo espero que en realidad esto de ponerse a trabajar, que hace como de alguna forma el llamado que hace el presidente. El Chile que viene, así como este Chile programa. Que viene, sea eso, ¿cierto? Y que se pueda empezar a visibilizar. Mira, en todo caso, a pesar de que en el Congreso se podrá llevar a cabo esta política más adversarial, igual no tenemos mayoría y creo que quizás en eso, tenemos el desafío, digámoslo, esta diversidad que hay en el Congreso nos deja el desafío de conversar con el otro, si no, no hay caso, nadie avanza. Y bueno, será la forma en que tengamos que sortear esto, independiente que a mí me gustaría que nuestro gobierno hubiera tenido una mayoría en el Congreso. Quizás también el mecanismo en que reformas tan importantes como pensiones y salud, para que permanezcan en el tiempo y no sean reformas que luego vayan a ser cambiadas por otro gobierno, también tener un acuerdo un poco más amplio sea bueno, ¿cierto?, para el país. Muy bien, son ya las 21 horas con 48 minutos. Vamos a despedir nuestra transmisión de hoy. Le quiero